Estimado decano, estimadas profesoras y profesores, estimados estudiantes, estimados señoras y señores, en primer lugar quisiera agradecer muchísimo a la Universidad del Externado, al decano de la Facultad de Economía, Juan Pablo Herrera Saavedra, y a las profesoras Edna Sastoque y Silvia Fletcher por haberme invitado a dictar esta ponencia. Es para mí un gran honor tener esta posibilidad de compartir algunas reflexiones con ustedes el día de hoy. Esta presentación tiene como título Hacia una historia ambiental y económica del nacimiento de la nación, los casos de la Revolución Francesa y de la independencia de Colombia. Entonces, la idea de esta ponencia es dialogar en el contexto de una historiografía en desarrollo en los últimos 20 años, la historia ambiental. ¿Qué es la historia ambiental? Sin entrar en detalle, podríamos decir de manera sencilla que se trata de un conjunto de marcos analíticos y de metodologías de la historia que tienen como propósito hacer la historia de la relación entre los humanos y la naturaleza, o en ciertos casos de hacer la historia de la misma naturaleza en sus diferentes dimensiones. Este campo, toca subrayarlo, tiene varios representantes de alto nivel en Colombia, como por ejemplo Claudia Leal y Germán Palacio. Segundo punto, historia económica. El hecho de haber centrado mis últimas investigaciones en la historia ambiental me ha llevado a reflexionar también sobre historia económica, en particular a través del tema de los recursos naturales y también de las representaciones de la naturaleza como fuente de prosperidad. Tercer elemento, nacimiento de la nación. Francia y Colombia comparten el hecho de tener un momento de origen de la nación, o más precisamente un momento de origen de su proyecto nacional moderno, ubicado de manera muy clara en la cronología. La Revolución Francesa por un lado, la independencia por otro lado. Estos momentos de origen del proyecto nacional en ambos países han sido analizados de manera muy detallada desde los ámbitos de la historia política y la historia militar, en los cuales desde hace décadas los historiadores evidenciaron conexiones y puntos comunes entre la Revolución Francesa y la independencia de Colombia. Ahora bien, quisiera que nos preguntemos hoy si existen otras maneras de reflexionar sobre los puntos comunes, las conexiones y las diferencias entre estos dos procesos históricos. Es lo que proponemos desde una perspectiva que tiene que ver tanto con historia ambiental como con historia económica. En efecto, en ambos procesos, en Francia y en Nueva Granada, participaron intelectuales que tenían un interés profundo por la naturaleza y por las maneras de extraer riquezas desde la naturaleza para la prosperidad de la nación que se estaba construyendo. Los casos más emblemáticos para Nueva Granada son probablemente los de los científicos Francisco José Caldas y Jorge Tadeo Lozano, intelectuales versados en numerosas disciplinas como la botánica o la geografía y mártires de la independencia. Sin embargo, hoy hablaremos más de otros aspectos, tal vez un poco menos conocidos, como el papel de los recursos naturales para la lucha independentista. Para el caso de la Revolución Francesa, veremos que constituyó también un momento de nacimiento de una verdadera ecología republicana, que en términos de pensamiento económico se inspiraba mucho de la fisiocracia, teoría económica según la cual el valor económico proviene fundamentalmente de la agricultura. Y también se inspiraban de la evaluación de la naturaleza en la obra de Jean-Jacques Rousseau. Vamos a ver estas cuestiones desde dos perspectivas. En primer lugar, vamos a abordar la cuestión del trigo, bosques y ganado, recursos naturales y revoluciones. Después, en la segunda parte, estados, naturaleza y museos, conocimiento y prosperidad republicana, veremos cómo la creación del Museo Nacional de Historia Natural en la Revolución Francesa por una parte y el Museo Nacional de Colombia por otra parte se inscribían en proyectos políticos más amplios que veían en la naturaleza y en su estudio también la posibilidad de su explotación y un elemento fundamental para la prosperidad de las naciones. Entonces empecemos con la primera parte. Volvamos a los orígenes. ¿Cómo empezó la Revolución Francesa?
Uno de sus eventos más emblemáticos fue, sin lugar a duda, la toma de la Bastilla del 14 de julio de 1789. Este evento tenía obviamente un sentido político. El asalto a la cárcel de la Bastilla símbolo de los poderes arbitrarios de los reyes y la voluntad de una parte del pueblo de París de tomar armas para protegerse de las tropas reales, ya que Luis XVI parecía querer frenar la voluntad de cambio de la Asamblea Nacional que estaba conformando en Versalles. Sin embargo, este mismo evento obedecía también a lógicas económicas. El historiador Ernesto Labrousse demostró que el mismo 14 de julio fue también el día que el precio del pan alcanzó su máximo, una época en que el pan era alimento fundamental de las clases populares. Este precio particularmente alto del pan, consecuencia del alto precio del trigo, provenía de la mala cosecha del año anterior, el año 1788, causada por diferentes eventos climáticos estudiados por el historiador Emmanuel Leroy-Ladurie, lluvias torrenciales, después un invierno suave y favorable a los insectos depredadores, calor excesivo a principios de verano, granizos y tormentas en julio 1788. Este primer ejemplo muestra cómo los factores económicos, en particular en materia agrícolas, están vinculados a factores climáticos y deben integrarse en el análisis histórico de los eventos políticos. Sin embargo, el estudio de los vínculos entre naturaleza, economía y revolución no puede ser pensado de una manera determinista, dentro de los cuales los seres humanos y los ciclos económicos serían meros juguetes del clima. Estudiar estos vínculos significa también analizar las iniciativas que tomaron los actores respecto al medio ambiente y en particular los que conformaban la inmensa mayoría de la población francesa y para los cuales la naturaleza está en el centro de su existencia, los campesinos. Así, el estudio detalló los archivos conducido por Jean-Baptiste Fressoz y Julien Vincent muestra que los campesinos de la Revolución Francesa llevaron a cabo una multitud de acciones para reivindicar más acceso a los recursos naturales que solían ser poseídos y administrados por la nobleza y por los órdenes religiosos. En efecto, durante el verano 1789, la Asamblea Nacional de Francia recibió una multitud de informes de la policía sobre robos de madera, desforestación o violación de los reglamentos de pesca. Para los campesinos, la revolución fue un momento de apropiación de recursos naturales reservados a los privilegiados. Empezaron a cortar la madera de los bosques señoriales y eclesiásticos y llevaban sus animales a pastorear en estos predios prohibidos. En reacción, las administraciones locales se preocupaban por las consecuencias ambientales de esas acciones. En varias regiones expresaban el temor de que estas deforestaciones modifiquen el clima y creen aridez en el suelo. Además, si nos interesamos al pensamiento económico y ecológico que se expresaba en los debates de las diferentes asambleas de la época revolucionaria que vemos. Observamos que una de las críticas fundamentales dirigidas al feudalismo era la acusación de haber deteriorado la naturaleza de múltiples maneras. Por ejemplo, cuando se adoptó una ley para el drenaje de los pantanos en diciembre de 1790, uno de los argumentos a favor de esta ley fue afirmar que el feudalismo había favorecido la proliferación de estos pantanos que propiciaban las epidemias y no tenían ningún valor económico, mientras que la revolución iba a favorecer su drenaje y la creación de nuevas vías navegables y por lo tanto permitir una mejora del país, creando una Francia más sana y más productiva. Ahora dejemos por un lado la Revolución Francesa y veamos que para la independencia de Colombia también este punto de los recursos naturales fue absolutamente clave. Entonces, ¿qué podemos observar sobre la importancia de los recursos naturales en la independencia de Colombia? Al respecto, es preciso estudiar un momento clave de la independencia, cuando las fuerzas republicanas estaban confinadas en los llanos del Orinoco, una región con características socioambientales muy particulares. Este fenómeno ocurrió en 1814 en Venezuela, con las victorias del caudillo realista José Tomás Boves, y en 1816 en la Nueva Granada, con los triunfos del general español Pablo Morillo. Como bien se sabe, los ejércitos republicanos sobrevivieron en los llanos,
bajo el mando de jefes militares llaneros como los casanareños Juan Nepomuceno Moreno y Ramón Noto Pérez o el apureño José Antonio Páez. Ahora bien, lo que hicimos con un colega colombiano, John Jairo Cárdenas, profesor de la Universidad del Tolima, fue preguntarnos cómo analizar este aumento de los ejércitos republicanos en los llanos desde una perspectiva ambiental. Mirando las fuentes, apareció que un factor clave era la cuestión de los animales, por varias razones. Primero, leyendo en detalle las correspondencias militares, aparece que la búsqueda de reses, de caballos y de mulas era una de las principales actividades de los ejércitos, tanto el ejército español bajo el mando de Morillo como de las distintas guerrillas republicanas, y más adelante el ejército republicano unificado bajo el mando de Bolívar. La actividad principal de la tropa no era combatir, sino buscar, agrupar, mantener y usar estos animales útiles para su alimentación, su transporte y su potencia militar. Esa es la primera explicación, la utilidad práctica de estos animales. Pero además hay otro aspecto menos conocido y que he podido evidenciar a través del estudio del periódico patriota El Correo del Orinoco entre 1919 y 1921, basado en la ciudad de Angostura, donde tuvo lugar el primer Congreso de la República de Colombia. En efecto, en este periódico, El Correo del Orinoco, se registraban las entradas y salidas de barcos en este puerto patriota que comerciaban principalmente con Estados Unidos, con las colonias europeas de las Antillas sobre todo. Lo que muestra este registro es que de 1819 a 1821 hubo un flujo comercial intenso de mercancías desde la cuenca del Orinoco hasta países extranjeros. Las principales mercancías exportadas desde el Orinoco eran primero de lejos las mulas, después las vacas y reses, después productos que provenían de los mismos como la grasa y el cuero. Esta exportación era permitida por el gran desarrollo de la crianza de estos animales por los misioneros en los llanos del Orinoco, que habían conformado una verdadera cattle commodity frontier. Estas exportaciones de los llanos hacia el Caribe fueron posibles ya que existía una demanda fuerte de mulas y de ganado en las Antillas para hacer funcionar los trapiches, para transportar la caña de azúcar y para alimentar los colonos y los esclavos de estas colonias. En términos económicos, diríamos que la commodity frontier del ganado, que se había extendido del Orinoco, se estaba conectando con la commodity frontier del azúcar en las Antillas. Estas ventas masivas de ganado permitieron la compra de armas, municiones y uniformes indispensables para las victorias del Pantano de Vargas y de Boyacá en 1819. Ahora, para la segunda parte, vamos a desplazar la mirada hacia las políticas de Estado, hacia la naturaleza, que conformaron los gobiernos de la Revolución Francesa y la República de Colombia en relación con sus objetivos económicos. En efecto, la Revolución Francesa y la independencia de Colombia fueron momentos durante los cuales asistimos a lo que François Hartog llama un cambio de régimen de historicidad. Eso significa que durante estos momentos de salida de la monarquía y de entrada en regímenes republicanos, se produjo un cambio de concepción del tiempo y por ende un cambio de lógica de la acción política. La acción política ya no era concebida como anclada en el pasado, en la tradición, en la perpetuación, sino que se miraba hacia el futuro. Diríamos que la mentalidad de las élites políticas evolucionó desde el tradicionalismo hacia el progresismo, lo cual es una evolución que en realidad ya había empezado desde los principios del siglo XVIII con la Ilustración y el reformismo borbónico. Podemos ver esta voluntad de mirar hacia el futuro a través de uno de los aspectos tal vez menos conocidos de esas revoluciones, su política científica. En efecto, la Revolución Francesa y la independencia de Colombia no fueron únicamente momentos de luchas políticas sanguinarias, sino también periodos de incentivo para la ciencia, en particular para el conocimiento de la naturaleza. El primer ejemplo de ello fue la creación del Museo Nacional de Historia Natural de París. Uno de los actos que demuestra
eso para el caso francés, y que ocurrió el 10 de junio de 1693. Igual toca decir que no era una creación ex nihilo. El museo retomaba el lugar del llamado Jardín del Rey, creado en 1626, y donde varios científicos practicaban la botánica, la química, la anatomía. Sin embargo, el decreto de creación del museo planeaba también el desarrollo de muchas otras disciplinas científicas. En total se crearon 12 cátedras con nuevas disciplinas como la geología, la zoología o la mineralogía. También se creó un zoológico bajo la dirección del naturalista Frédéric Cuvier, que se volvió un lugar de paseo para los parisinos. Entre los animales más emblemáticos que llegaron a este nuevo zoológico revolucionario durante este periodo, destacan dos elefantes oriundos de Asia. Capturados muy jóvenes en la isla que conforma el actual Sri Lanka, estos dos animales habían sido mandados primero a Holanda. En 1794, el ejército francés venció a la coalición de las monarquías europeas en Fleurus y entró en Holanda. 4 años después, los elefantes llegaron a París desde Holanda para ser parte de las colecciones del zoológico del museo, donde suscitaban gran entusiasmo. Los científicos hacían experimentos con ellos y, entre otras cosas, tocaban música a los elefantes. Según sus observaciones, los elefantes se hubieran mostrado particularmente encantados y hasta excitados por una canción revolucionaria. Se trataba de mostrar que los elefantes estaban más felices que nunca, volviéndose elefantes ciudadanos de la República Francesa. En esta línea, el pintor Jean-Pierre Ruel representa una escena de acoplamiento que en realidad confiesa nunca haber presenciado, pero que debe ilustrar, se supone, la felicidad procreativa de los elefantes republicanos. Eso significa que para los partidarios de la revolución, el zoológico tenía también un sentido político, y los animales no estaban excluidos del cambio de sociedad que se proyectaba. Su existencia debía transformarse acorde a la famosa frase de Louis-Antoine de Saint-Just: la felicidad es una idea nueva en Europa. Además, los científicos pensaban de la naturaleza que el conocimiento de naturaleza debía también permitir aumentar la prosperidad de la nación. Al respecto, podemos tomar el ejemplo de uno de los profesores del museo, Bernard de la Cepede, que había seguido una doble carrera en ciencias naturales y en música. Discípulo de Buffon, había publicado una historia natural de reptiles, una de serpientes, otra de peces y cetáceos. Por otro lado, a principios de la Revolución Francesa, la CEPEL había publicado un libro titulado Ideas sobre la educación pública. En esta obra proponía implementar una educación popular con lecciones de ciencias naturales dictadas en el centro de cada ciudad de Francia desde un jardín botánico. En efecto, se trataba de difundir el conocimiento, pero también de desarrollar las fuerzas productivas del país. Para la CEPEL, estas clases de historia natural, de geografía o de geología estaban destinadas a animar una clase de ciudadanos productivos que se dedicasen a la agricultura, al comercio y a las manufacturas. Aunque venía de una familia aristocrática, la CEPEL se entusiasmaba por la divulgación de los resultados de las ciencias naturales a un público amplio, popular, diverso, conforme al espíritu de la Revolución Francesa y también al servicio de unas metas económicas. No me extiendo más sobre este punto por razones de tiempo, pero el conocimiento de la naturaleza en todos sus sentidos, del clima, de las enfermedades, de los animales, de las plantas, estaba en el centro del pensamiento económico de la época, lo cual es fundamentalmente lógico, ya que eran sociedades agrícolas antes que todo. Ahora vamos a hablar un poquito de la creación del Museo Nacional de Colombia. El Museo Nacional de Colombia fue un proyecto liderado por Francisco Antonio Sea, que pueden ver así. Em, la idea es que eso empezó cuando en Londres, en 1920, llegó Francisco Antonio Sea con dos misiones. Su primera misión era una misión diplomática, lograr el reconocimiento de la República de Colombia por parte de las potencias europeas. Pero Francisco Antonio Sea también tenía una larga trayectoria científica.
Previamente había sido integrante de la expedición botánica de José Celestino Montis. Este perfil era una ventaja para el segundo aspecto de su misión, de la cual habían encargado Bolívar y Santander, reclutar personas aptas para la enseñanza de las ciencias en Colombia, para el establecimiento de una escuela de minas y un museo de historia natural en Bogotá. El objetivo no era únicamente permitir la producción científica en el país, sino también permitir el desarrollo económico, a partir de explotación de recursos naturales, en particular minerales del país. En efecto, el abate de Prat, clérigo e intelectual francés, admirador de Bolívar, había escrito lo siguiente: los tesoros que contiene América son aún riquezas enterradas que solo la libertad puede descubrir al antiguo mundo. En otros términos, la independencia debía abrir una edad de oro para América y para los comerciantes e inversores extranjeros dispuestos a hacer negocios en estas tierras. Francisco Antonio Sea tuvo éxito en su tarea de contratación que realizó en París. Contrató al químico Jean-Baptiste Boussingault, al médico y naturalista François-Désiré Roulin, al químico y mineralogista Mariano Eduardo de Rivero, peruano educado en Francia y en Inglaterra, el único en no ser francés, al entomólogo Jacques Bourdon y al ornitólogo Justin-Marie Goudot. Los contratos se firmaron en París en 1822. Finalmente, los científicos llegaron a Colombia en 1923 y después de varias etapas administrativas se proclamó por decreto la creación de la Escuela de Minas y el museo el 21 de septiembre de 1923. Cada científico extranjero se vio atribuir una cátedra acorde a su especialidad. Estos científicos se dedicaron, además de sus clases, a muchas misiones de exploración, desde el Pacífico hasta los océanos del Orinoco. Y es un tema, creo que todavía se necesita indagar más. Respecto a Jean-Baptiste Boussingault, estuvo 10 años en Colombia. Además de profesor, actuó también en calidad de ingeniero de minas, realizando inspección de minas y realización de estudios geológicos en Antioquia, Chocó y Mariquita. Por ejemplo, el investigador Asdrúbal Valencia Giraldo evidenció que Boussingault, junto con otros ingenieros, propició ciertas mejoras tecnológicas. En particular, la implementación del molino de pisones y arrastre para triturar metales que aumentó la producción de oro en Antioquia. Además de él y de otros profesores del museo, decenas de ingenieros extranjeros, ingleses, franceses, alemanes y suecos, llegaron a trabajar en las principales zonas mineras del país en los años 1920. Entonces, la creación del Museo Nacional, la Escuela de Minas, se inscribía en este contexto de la voluntad del gobierno de desarrollar la economía nacional a partir de los recursos naturales explotados gracias a expertos y capitales extranjeros. Finalmente, podemos subrayar también que las numerosas exploraciones de Boussingault, Rivero, Roulin y demás fueron también útiles para el desarrollo de la cartografía colombiana, como para la realización de este mapa realizada bajo la dirección de José Manuel Restrepo, publicada en 1925 en su Historia de la Revolución de la República de Colombia, como lo subrayó Lina del Castillo. En efecto, para que la nación se represente a sí misma y represente a sus recursos naturales, los mapas fueron absolutamente clave. Aquí me permito citar a la historiadora Lucía Duque Muñoz, ya que su trabajo sobre este tema es absolutamente fundamental. Escribe lo siguiente, cito: la cartografía contribuyó asimismo a crear un conjunto de referentes de identidad, si bien destinados principalmente a la población letrada, en los cuales las características naturales del país se presentaron como únicas, irrepetibles, estratégicas y capaces de ofrecerle a la nación un futuro protagónico en las relaciones comerciales a escala mundial. El mapa ayudó entonces a soñar con la prosperidad material por venir. Para concluir, lo que traté de hacer en esta ponencia fue tratar de evidenciar varios fenómenos, ¿no? Primero vimos que durante los procesos revolucionarios el tema del control de los recursos naturales y la agricultura era fundamental. Fue un motivo de lucha para el pueblo de París y para los campesinos franceses. Además, fue también
el dominio de estos recursos, en particular del ganado, que permitió el triunfo de los ejércitos republicanos de Colombia. Además, estos procesos revolucionarios, desde la voluntad de construir repúblicas modernas, apostaron por el desarrollo de las ciencias naturales, para difundir el conocimiento, obviamente, pero también para mejorar las perspectivas económicas. Las ideas de progreso, de civilización y de prosperidad, hacia las cuales hoy en día tenemos una medida crítica por varias razones, eran las que guiaban estos proyectos llevados a cabo por las nuevas élites y que seguirían siendo en las siguientes décadas después de estas revoluciones. Muchas gracias por su atención.